El papel de la Fuerza Armada en la historia salvadoreña ha sido el de ser un instrumento de poder dictatorial, en el cual el ejército ha apoyado la prolongación de gobiernos que se imponen bajo las armas. Un ejemplo reciente de este poder dictatorial lo representa el 9 de febrero, cuando Bukele, acuerpado por elementos de la Fuerza Armada, intentó un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Hemos visto cosas graves, decía el 9 de febrero, la irrupción de la Fuerza Armada y de la Policía en la toma del Palacio Legislativo, que ha sido por la fuerza, todos vimos las imágenes, y posteriormente hemos visto otra serie de actos que son sumamente graves. Por ejemplo, durante la cuarentena obligatoria en el año 2020, no solo fue la Policía Nacional Civil, sino también la Fuerza Armada la que hizo capturas ilegales durante la pandemia. Y digo que son ilegales, además de ser arbitrarias, porque la Sala de lo Constitucional estableció que todas las disposiciones emitidas por el órgano ejecutivo, los decretos ejecutivos que mandaban a trasladar a las personas a centros de contención, que en realidad era detención, porque las personas no podían movilizarse, que además estuvieron expuestos a verse afectada su salud, estas personas eran detenidas por militares y por policías. Y hemos visto cada vez más la participación de militares ahora sin acompañamiento de la policía. Es decir, vemos ya patrullajes solo de militares, militares deteniendo buses, registrando a las personas a la propia usanza de los años 80, 70 y durante la guerra en El Salvador. Esos rasgos que han estado presentes a lo largo de 30 años de posconflicto se ven agudizados ya en el contexto de este deterioro democrático que vivimos hoy día en el marco ya de un gobierno que se está configurando cada vez un gobierno autoritario de corte personalista, en donde Bukele necesita como aliado a la Fuerza Armada para seguir o continuar consolidando su proyecto de concentración de poder y su proyecto económico de su familia. Yo creo que la militarización de un país, dándole mucha importancia y relevancia al ejército, tanto en situaciones de desastre como en situaciones de seguridad, lleva a una presencia que no es conveniente. En lo personal, yo creo que los ejércitos en Centroamérica deberían ir desapareciendo paulatinamente. De hecho, si incluimos a Panamá en Centroamérica, porque geográficamente queda en Centroamérica, ya hay dos países que no tienen ejército. Yo no siento que Centroamérica sea una región que necesite especialmente ejércitos, ¿verdad? Más bien lo que necesita es más democracia, y en general los ejércitos han jugado en contra de la democracia, y solo los países centroamericanos que no tienen ejército tienen una democracia bastante estable. La firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 trajo consigo una serie de reformas que incluyeron la desmilitarización de la seguridad interna y el sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil, replanteando así su misión y doctrina. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno de Nayib Bukele ha despertado el fantasma del militarismo, militarizando la seguridad pública, generando campañas de reclutamiento que buscan llevar de 20.000 a 40.000 los efectivos militares e incrementando el presupuesto de la institución castrense. Yo sí creo que esa tendencia a insistirle a los jóvenes en que se alisten, en que participen en el ejército, bueno, es normal que se haga en algunas etapas de reclutamiento, pero tanta insistencia me parece que no es lo adecuado para un país como el nuestro, que necesita mucho más peso del sector civil que del sector militar. La lógica sería que si queremos mejorar la seguridad ciudadana, no la percepción de seguridad de tener mucha gente ahí, pero que los delitos se siguen cometiendo, entonces el país tendría que invertir en la Policía Nacional Civil, hacer un proceso permanente de depuración, darle los recursos suficientes a la Policía Nacional Civil y fortalecer las capacidades técnicas de esta institución. En este contexto, nuevamente,
lo que hemos visto es las élites militares de turno, desde Cristiani hasta Bukele, han violado la Constitución utilizando justificantes que permitan mantener a la Fuerza Armada en las calles, ¿no? Y hemos visto cómo desde 1993, ¿verdad?, se han justificado operativos a través de estas fuerzas de tarea conjunta, digamos, lo que han hecho básicamente es, bueno, justificar a partir de la crisis de seguridad la necesidad de la permanencia militar en las calles. También existe preocupación en el incremento al presupuesto de la Fuerza Armada. El próximo año este será de 256 millones, es decir, 36 millones más que en el año 2021. Esto en contraposición a la inversión en el tema de educación o salud, donde se han realizado recortes presupuestarios de entre 60 y 70 millones en cada una de estas ramas. El incremento presupuestario a la Fuerza Armada denota la falta de interés del presidente de la República y de su gobierno en priorizar en temas sociales, en salud, en educación, en vivienda, en empleo, etcétera, en mejorar la economía de las familias salvadoreñas. Hemos visto cómo, por ejemplo, desde la llegada de Bukele y ahora en el contexto de la pandemia, se le asignan funciones relacionadas con, por ejemplo, la salud pública, ¿verdad? O entre la participación en la entrega de los paquetes de comida. De igual manera, un aumento de participación de la Fuerza Armada por ejemplo, en la atención de problemas medioambientales como la plaga de langostas. Es decir, estamos asistiendo a una militarización de las políticas sociales, ¿verdad? Una securitización de las políticas sociales en donde, digamos, frente a cualquier crisis se recurre a la Fuerza Armada. La PNC debería ser la que gozara de más confianza que el propio ejército, pero lamentablemente todo este tipo de actividad del ejército, de mano dura en algunos aspectos, vigilancia, se le atribuye el descenso de la criminalidad y las labores de socorro y ayuda durante tiempos de desastre. La pandemia fue un tiempo de desastre también, pues ha hecho que el ejército tenga más. A la policía se le acusa de ser más corrupta que el ejército, mucho más corrupta, por lo menos en las encuestas que se hacen, y eso es triste. Es decir, yo creo que hay que fortalecer la policía, hay que fortalecer la inversión social, y lo lógico es ir reduciendo el ejército y su peso en el país. Y el llamado a las comunidades es a defender los pocos derechos que se habían adquirido hasta este momento y acompañar los procesos de defensa de los derechos comunitarios. Particularmente está muy grave la situación en materia del derecho humano al agua, del derecho a la alimentación. Tenemos una situación crítica en términos económicos y de oportunidades laborales que merecen que la población salvadoreña se organice y exija sus derechos.